Dios te puso ahí en un cargo del Estado, Él te va a pedir cuenta. Un día tú vas a partir de la tierra, tienes que arrepentirte antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Saludamos a toda la audiencia del canal Shaddai, un canal digital que es para bien y para bien. Saludando a todos los consiervos, ministros de Dios, de diferentes plataformas digitales, de diferentes ministerios. Vamos a compartir una vez más la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 9, versículo número 10. El tema se titula Contacto entre el bien y el mal. ¿Por qué contacto entre el bien y el mal? Hay pastores, ministros, evangelistas, pueblo de Dios, diferentes ministerios que Dios ha levantado en este planeta Tierra. Y aunque la Biblia dice que nuestros nombres están escritos allá en el libro de la vida y que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Pero esta es una batalla continua que cada hombre de Dios, donde Dios lo ha puesto, donde diariamente tenemos que revestirnos, como decía el apóstol Pablo a los Éfesos, que tenían que revestirse de la armadura de Dios para poder vencer las acechanzas del diablo. Y como dijo Santiago, el capítulo 4, verso 7, ¿qué dijo Santiago? Que tenemos que someternos a Dios para poder vencer a Satanás o vencer el pecado. Hay un proverbio o un adagio que se dice que el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela porque se puede quemar. ¿Qué quiere decir eso? La sangre de Cristo no ha lavado. Estamos en medio de la humanidad. Estamos entre ellos, entre el bien y el mal. Quizá usted vive en una ciudadela. Quizá usted vive en una casa, en una ciudadela privada. O quizá usted vive en un lugar que no es privado. El pecado se pasea por la tierra. Jehová Dios de los ejércitos en Job capítulo 1, verso 1 y 2 le preguntó a Satanás, Satanás, ¿de dónde viene? Satanás le respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. El pecado se pasea en los hoteles, se pasea en las calles, en los barrios. Aunque haya un templo, una iglesia, una célula, una congregación, pero el pecado todos los días. Dos personajes que no duermen, el pecado y el dinero. El pecado se pasea de noche, de día, al mediodía. Por eso el tema se titula Contacto entre el bien y el mal. Yo soy predicador. Desde que Dios me llamó a predicar el evangelio. Si usted es creyente, usted es obrero, es una persona, no le predica a su familia, no predica la palabra de Dios, usted está en pecado. ¿Por qué está en pecado? Porque este mandato es para todas las personas que han aceptado a Cristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y a ser discípulos. Jesucristo le dijo al pueblo de Dios que mandaba de dos en dos. Usted tiene que evangelizar a su familia. Usted tiene que advertir a su amigo, a su vecino, del pecado que está haciendo para que la muerte no se lo vaya a llevar. Por eso es que en la sociedad hay mucho pecado. Hay gente catedrática con buenos títulos, como Mateo, lo que dice Mateo capítulo 9, verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con él, con Jesús y su discípulo. Imagínense, ¿quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué es lo que quiere Dios?
perdonar tus pecados. ¿Quién era Mateo? Hay personas de la alta jerarquía, de la alta sociedad, de la alta curnia, que tienen título, han estudiado en Harvard, están en la presidencia de la República, están en un cargo público. ¿Quién era Mateo? Mateo era un hombre de la alta sociedad en aquella época. Pero ¿qué hacía Mateo? Cobraba impuestos. Es como la ley de tránsito. Cuando una persona no tiene bien las luces, las llantas o los cauchos, no tiene la licencia. ¿Y sabe qué hace? Le cogen dinero. Son saboteados. Por eso hoy en nuestra época en Ecuador y en muchos países hay muchas autoridades que están presos porque son ladrones encorbatados, son los hombres del maletín. Dios los pone en un puesto, como dice Romanos capítulo 13. Todas las autoridades que han sido puestas son puestas por Dios, pero las autoridades tienen que comportarse bien, tienen que actuar con el temor de Dios. Los que están en la Asamblea Nacional, los que están en diferentes lugares. Mateo, ¿quién era? Cobrador de impuestos. Pero a cada ser humano, Dios le hace un llamado. Si tú estás escuchando la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Hazle caso a Dios. Hazle caso. Porque Dios mañana o más tarde te va a llamar y te va a pedir cuenta por todo lo que tú has hecho. Y la Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué estás en un lugar? Aquí en nuestro país se vienen las elecciones presidenciales, elecciones para asambleístas, elecciones para personas del Pacto Andino y otros cargos. Pero si nosotros te elegimos, el cuerpo de Cristo te elige, los pastores, los evangélicos, los que no son cristianos, te eligen. Tú tienes que ir a poner la ley de Dios en alto. Mira lo que hacía Zaqueo. Robaba, le robaba a las personas, le subía el impuesto. ¿Qué es lo que hace el SRI? ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado le saca hasta la última gota de sudor a la raza, a su ciudadanía. Viene un presidente, hace algo malévolo, viene otro, y el dinero del Estado, el dinero del Ecuador, día tras día, va de mal en peor. ¿Qué espera usted, amigo? Si Dios te puso ahí en un cargo del Estado, Él te va a pedir cuenta. Un día tú vas a partir de la tierra. Tienes que arrepentirte antes que sea demasiado tarde. Dios le hizo el llamado a este hombre llamado Zaqueo. Pero realmente, porque era pequeño de estatura, pero era ladrón, cobrador de impuestos. ¿Y tú qué eres? A veces la gente acusa, mira los ladrones, los rateros. ¿Y usted qué es? ¿Usted qué es? Mira, la Biblia dice que Dios murió por toda la raza humana en la cruz del Calvario. Y Jesucristo le dijo a Mateo, o Zaqueo, desciende de ese árbol, porque yo voy a poseer a tu casa. Jesús se sentó con fariseo y publicano, y la gente lo criticaba. Mucha gente sabe decir, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Tienes que arrepentirte de mucho, porque en cuanto se abrió tu raciocinio, empezaste a pecar. Hay madres que tienen hijos y no se han casado en fornicación o en traición. Hay padres que hacen maldad. Tienes que arrepentirte, porque solamente Jesús es la única esperanza. Él quiere ayudarte. Él quiere salvarte. Para de hacer lo malo antes que Jesucristo te pase la factura.
Mateo se arrepintió con tiempo. Y cuando estaban comiendo, ¿sabe qué dijo? Él reconoció. La Biblia dice que el que reconoce y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Ven, aún está la misericordia aquí en esta tierra. Jesús está levantando a muchos obreros, predicadores, por estos medios digitales, en los sectores, en la ciudadela, en los países. Hoy es la oportunidad. ¿Quieres arrepentirte de tus males? Ora conmigo y Jesús te va a perdonar. Padre, te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Purifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Soy de Cristo. Usted es mi Padre y yo soy su Hijo. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si te reconciliaste con el Señor, hermano, que un día te apartaste, lee la Biblia. Acércate a una iglesia cristiana evangélica que te predique una sana doctrina. Comparte la palabra de Dios con otra persona y Cristo te va a bendecir. Hazte un predicador más. Lleva el mensaje, como dice la palabra, que tenemos que llevar la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra próxima oportunidad.